para ponerlos un poquito en antecedentes, quisiera pedirle a mi hermano Luis si nos puede proyectar la imagen del área de Jerusalén, del área de Israel, por favor. ¿Ya lo pueden ver? Ok. Parte de lo que quiero que vean es que desde el versículo 1 del capítulo 19 comienza a narrarnos ciertos hechos y el contexto es que Jesús está saliendo de Galilea. Si ustedes ven en el mapa, Galilea está al norte y Jesús había hecho en Capernaum su centro de operaciones y él viajaba en toda esa área predicando el evangelio y bajaba hasta Jerusalén. Las áreas que ustedes ven en color café son las áreas que gobernaba Herodes. Las áreas que ven en color amarillo hacia el norte, arriba del lago del mar de Galilea, esas las gobernaba Filipo, que era hermano de Herodes. Y las áreas verdes, esas las gobernaba Pilatos. Hay una área verde clara y una área verde oscura. El área verde clara, esa es Samaria. Y eso es algo muy importante porque en los primeros versículos también nos dice que Jesús fue del otro lado del río. ¿Qué significa eso? Que cuando iban de Galilea, atravesaban el Jordán por la parte del norte, evitaban Samaria, bajaban hacia el sur hasta donde está Perea, y luego volvían a atravesar el río para poder llegar a Jerusalén. ¿Se recuerdan en Juan, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, me es necesario pasar? ¿Sí? Él dice, no vamos a agarrar la ruta de siempre, vamos a pasar por Samaria, porque él tenía una cita, y mi papá Ángel lo ha hablado muchas veces, de esas citas que el Señor tiene con nosotros, esas invitaciones especiales que Él tiene para nuestra vida. Pero en esta ocasión vemos que Jesús no toma la ruta por Samaria, sino que pasa, como era tradicional para los judíos, pasar el Jordán y comienzan a bajar por Perea para luego entrar a Jerusalén. Y durante ese viaje hay dos hechos importantes. El primero es que se topa con unos fariseos que comienzan a discutir, a poner trampas para ver cómo hacer que Jesús caiga y a encontrar un defecto en él. Y entonces comienzan a hablarle del divorcio y cómo Moisés había permitido el repudio y toda esta situación que se genera alrededor de él. Pero Jesús responde y recuerda en su respuesta. Y es que dice, todo esto que Moisés lo autorizó fue por la dureza que hay en su corazón. Y no, eso no fue solo para los fariseos, eso es para todos nosotros. En nuestras vidas hay una dureza constante que está peleando contra Dios. Y ese es un primer encuentro. Luego tenemos la historia de unas personas que llegan con niños y quieren que Jesús imponga las manos sobre los niños y que ore por ellos. Y resulta que los apóstoles, en sus propios criterios, vienen y piensan, mejor que no lo molesten, y entonces retienen a los niños. Pero Jesús viene y dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren qué importante, ¿qué tienen los niños? ¿Qué posesiones tienen? Nada. Y entonces ese primer argumento, miren, los niños, ¿a qué se aferran? A nada. Comúnmente, yo me recuerdo mucho de uno de mis hermanos que estaba chiquito y de repente le compraron un suéter nuevo. Miren, tendría un día de haberlo usado y de repente vio a alguien en la calle que tenía frío, se quitó su suéter y lo entregó, su suéter nuevo. Y con aquella seguridad mi mamá le dice, mijo, tu suéter nuevo. Pero yo estoy tranquilo porque ustedes me pueden comprar otro. Él no tiene a nadie que le pueda comprar uno. Miren, piquito cerrado a lo que dijo, desprendido, y eso me sirvió mucho a mí en entender por qué los niños tienen esa facilidad, aunque hay una etapa también en la que vemos que los niños son bien pura lata en el colegio, ¿verdad? Pueden ser muy incisivos en sus comentarios, en sus tratos, ¿verdad? Pero eso es porque la naturaleza del hombre, nosotros nacemos con esa naturaleza de pecado que está contra el Señor. Así que vemos que en ese camino que Dios está teniendo de la parte norte de Galilea hacia Jerusalén, ya hay dos hechos. Y hay un tercero, y es que este es el último viaje que Jesús va a realizar. Este es el viaje en el cual se dirige hacia su muerte. Y esto lo podemos ver porque en el capítulo 21 ya se da
la entrada triunfal, la entrada de cuando ponen las palmas, los ramos y todo, para que Jesús entre montado sobre un burrito. Y vemos eso, ¿verdad? Primero hay gente que está en contra de Jesucristo directamente, y Jesús se tiene que enfrentar a ellos. La otra parte es que se enfrenta con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros en nuestro propio razonamiento ponemos objeciones, ponemos obstáculos. Nosotros como cristianos ponemos mucho obstáculo para el evangelio, para que el Señor bendiga, para que el Señor haga. Entonces, el entender que nosotros somos parte de esa obstrucción y Jesús tiene su mira en la cruz, Él sabe, yo tengo que morir, y a pesar de todo lo que está sucediendo, sigue adelante, ¿verdad? Así que hoy sí, ya teniendo esa pequeña introducción, creo que podemos continuar. Vamos a leer Mateo, versículo 16 al 17. No lo vamos a leer de corrido, nos vamos a ir por porciones y la vamos a ir analizando. Marcela, ¿me puedes ayudar, por favor? Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el 17, por favor. Bueno. Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén. Amén. Ok, sabemos que este uno es un joven rico. Y voy a explicar la primera parte cuando le dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y esta es una pregunta, creo que muchos la tienen, pero yo me imagino a este joven haciendo esta pregunta, porque lo veo reflejado en actitudes de muchas personas el día de hoy, no solo jóvenes, sino en personas maduras. Y creo que este joven miraba a Jesús como un gurú. Hoy en día la palabra gurú es muy utilizada, proviene de la India y se refiere a un guía espiritual. A un guía espiritual, pero muy sabio. Y mucha gente busca a esos gurús el día de hoy porque quieren la respuesta, quieren la clave, quieren el chivo para el éxito. Eso es lo que están buscando. Miren, hoy en día tenemos gurús en ciencias políticas, tenemos gurús en psicología, tenemos gurús en mercadotecnia y tenemos gurús en un montón de temas. Y todos los están buscando para tener diferentes respuestas. Y este joven llega con esa pregunta: mira, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Pero Jesús viene y aprovecha este momento para hacer una reflexión. Porque más que atender la pregunta, lo primero que hace es atender esa afirmación que hizo el joven. Dijo: maestro bueno. Maestro bueno. Miren, es obvio para nosotros y para aquella época que Jesús realmente era un excelente maestro. Magnífico maestro, literalmente, ¿verdad? Porque enseñaba con todo lo que estaba a su alrededor, enseñaba con las plantas, con los montes, con las aves, con los corderos, con las situaciones de la agricultura. Miren, y entonces la gente lo veía y decía: ¿cómo hace para explicar algo tan complejo y ponerlo tan sencillo? Y no solo lo hacía sencillo, era práctico, era para el día a día, pero no solo era para el día a día, esas enseñanzas se proyectaban para la eternidad. Y entonces aquí vemos algo que es importante, porque Jesús aquí viene y comienza a dar una respuesta a esta inquietud, a eso de maestro bueno, ¿sí? Y lo primero que quisiera que viéramos es que él dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, solo Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Miren, yo no sé si ustedes, pero yo lo leí la primera vez porque lo primero que hice fue leer los evangelios. Eso fue lo primero que yo leí al tomar la Biblia. Y cuando llegué a esa porción, analizando, dije: ¿por qué si Jesús es Dios, está diciendo que Él no es bueno? Si Él es el único bueno, ¿por qué lo está negando? Y eso fue mi primera impresión, y sé que mucha gente posiblemente pudo haber llegado a esa conclusión, y mucha gente lo dice. Jesús está negando que Él es Dios. Pero Jesús no está haciendo eso. Jesús no está negando su divinidad. Jesús no está negando
su deidad. Al contrario, Jesús quería hacer ver 2 puntos esenciales al joven. Con esa frase de ¿por qué me llamas bueno? Hay 2 puntos importantes, o por lo menos esos son los que yo logro discernir por el momento. El primero lo podemos ver en Romanos 3, 11 al 18. Esa es una cita, y también lo pueden ir a ver en Salmo 53, del 1 al 3. Repito, pueden buscarlo en Romanos 3, versículo 11 al 18, y el Salmo 53, del 1 al 3. Pero yo voy a utilizar Salmo 14, del 1 al 3. Y le voy a pedir a Marcela si me puedes ayudar, por favor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Permitime. Miren, qué interesante. Solo a mí siempre me ha gustado esta primera parte del versículo. Porque nosotros a las personas que no creen en Dios, les decimos ateos. No tienen Dios. Pero aquí Dios no les dice ateos. ¿Ya se dieron cuenta cómo llama Dios al hombre que no quiere aceptar que hay Dios? Necio. Eso es como Dios los llama, necio. ¿Por qué? Porque no lo quieren reconocer. Y cuando Dios lo llama necio, uno diría, ¡ala, qué tremendo! Pero Proverbios 17:12 dice algo que a mí siempre me ha impresionado. Dice que mejor es toparse con una osa que se le han quitado los cachorros. Mejor es toparnos con una osa furiosa que toparnos con un necio. Miren, honestamente, yo prefiero toparme con un necio que con una osa. Y lo he dicho en otras ocasiones, mi mente funciona al revés que la del Señor, porque el Señor dice, ¿quieren vivir? Mueran. Y yo digo, ¿yo quiero vivir? No, yo no quiero morir. Mi pensamiento dice, no a la muerte. Pero Dios dice, para vivir tienes que morir. ¿Qué tienes que hacer para crecer? Menguar. Toda la mente de Dios está al revés. Pero no, mis hermanos, no está al revés. Los que están mal, los que tienen todo el concepto equivocado, somos nosotros. Nosotros fuimos distorsionados en el jardín del Edén por ese pecado que entró en nuestro corazón. Por eso es que yo prefiero enfrentarme al necio y no a la osa. Pero el Señor dice, mejor enfrentate a la osa, te va a ir mejor. Entonces, mis hermanos, ya saben, ahorita que vamos a irnos a enfrentar a las personas que no quieren recibir a Jesús o que no le conocen, de plano nos vamos a encontrar con un necio. Señor, cúbrenos con tu sangre, guarda el equipo de retiro, Señor, porque aquí nos estás presentando el argumento de por qué es mejor encontrarnos con una osa que con un necio. Amén. Sigamos. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se le han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren qué interesante. Dios ve desde el cielo y dice que no hay uno bueno. No hay uno. No hay uno. Y parte del problema que nosotros tenemos, porque yo me recuerdo en una ocasión una persona habló de un familiar y me dijo, ¡ala, qué bueno es tu familiar! Y yo lo oía. ¿Tú lo conoces? Sí, me dijo, lo conozco muy bien. Él es divino, me dijo. Y yo, ¿sabías que él no cree en Dios? O por lo menos no lo acepta. Y entonces me quedo viendo, ¡ay, no sabía! Y entonces ya comenzó a reformular la forma de cómo se expresaba. Entonces les digo, miren, mi primo es muy inteligente, muy hábil, pero no tiene una creencia directa en Dios. Dice, sí, hay alguna energía, pero él es muy lindo, él es muy bueno. Y entonces lo comenzamos a comparar. Miren, nosotros nos comparamos con gente, nos comparamos con personas, nuestros puntos de referencia están equivocados. Yo me comparaba con el necio y con la osa y prefería al necio. Y cuando me ponen aquí, el Señor dice que Él buscó y no encontró a uno bueno. Pero resulta que nosotros encontramos a muchas personas buenas, entre comillas, ¿verdad? ¿Y Dios cuántos encontró? Ninguno. Miren, yo me recuerdo muy bien que con Marcela, desde que nos casábamos, yo traté de explicarle este principio y me decía, yo soy buena, ¿te acuerdas? Sí. ¿Por qué no les contás? Sí,
Yo la verdad es que me costó un montón entenderlo porque yo le decía a Juan José, yo soy buena, yo nunca he matado a nadie, nunca he asesinado a nadie, nunca le he robado un carro, una casa a alguien, entonces yo era buena, pues de plano, si yo me comparaba, ¿con qué me estaba comparando, verdad? Ese es el punto, ¿con qué nos comparamos? Sí, y todo surgió porque yo iba a la cárcel a predicar la palabra, entonces ella se enojaba conmigo, no, Juancho, no a la cárcel no, y le digo, Marcela, es que tú sos exactamente igual que ellos, tú tenés su misma naturaleza, el problema que tú te ves buena es porque tú te estás comparando con ellos, te comparas con los asesinos, con los racistas, con los ladrones, con los políticos corruptos, con los del Ku Klux Klan, con los nazis, escojan el grupo, ese es nuestro problema, nos comparamos con otras personas, nos comparamos con personas que nosotros creemos que son malas, pero el problema es que nosotros estamos igual de mal, no porque yo lo diga, es porque Dios lo dice. Dios te dice, tú tienes la naturaleza de pecado en tu corazón, y Dios buscó en toda la tierra, en todos los tiempos, y no encontró a uno bueno, a ninguno. Así que nuestras comparaciones no deben de ser con las personas con las que vemos en la iglesia. ¡Hala! ¡Qué tipazo! Ángel, qué tipazo. Tito, miren, olvídense, Tito y mi papá, con todo respeto, son personas que se han entregado al Señor. Ahí está Mario Roberto, ahí está Osberto, ahí está Julito, está Edgar. Miren, y hay otros hermanos, está Mario. Hay hermanos que han tomado un liderazgo, pero son hombres. Ellos han pecado, y si ustedes se reunieran con ellos y oraran, ustedes los oirían que se confiesan en sus oraciones y dicen, Señor, te necesito, soy inútil, soy pecador. Así que poner nuestra mirada en los hombres, malditos. Eso dice la palabra, maldito el hombre que se compara con el otro hombre, maldito porque ponemos nuestra mirada, nos comparamos. ¿Qué problema, mis hermanos? ¿Qué problema? Y este joven le dice a Jesús, tú eres bueno. Y Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Y aquí viene la segunda acotación, el segundo punto que quiero resaltar. Jesús le hace la pregunta, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno que es bueno? Solo Dios. Y leyendo un libro de comentarios específicamente de este pasaje, miren, me golpeó ese comentario porque decía, Jesús le estaba preguntando al joven, ¿me reconoces? ¿Me lograste ver? ¿Sabes que soy realmente bueno? ¿Logras ver que soy Dios? ¿Sabes que soy tu creador? ¿Me reconociste? ¿Sabes que soy yo quien te sostiene? ¿Que soy el Mesías que vino a morir por ti? ¿Que soy tu pariente redentor que puede pagar tu deuda que tú no puedes pagar? ¿Me reconoces a mí como tu pastor, como tu proveedor, como tu sanador, como tu libertador, como el príncipe del ejército del Señor, como tu paz, tu luz, tu pan? ¿Me reconoces en cada área de tu vida? Miren, cuando yo lo leí, Señor, yo no. Qué difícil, mi hermano. Jesús estaba haciendo una pregunta directa, le está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? No es que Jesús estuviera diciendo, mira, no soy bueno, no le llego al título que me estás dando, no. El tema de hoy se llama, ¿me reconoces? ¿Realmente me estás viendo a mí? ¿Me identificas? Yo te pregunto, ¿le reconoces tú? ¿Te conoces tú a Jesús en cada área de tu vida? Miren, que esta pregunta se quede grabada en tu corazón. ¿Le reconoces? Y no pongas pon me reconoces. Jesús preguntándote directamente, ¿me reconoces? Y pide al Señor que ilumine tu corazón. Y cuando pido que ilumine, no estoy pidiendo que ilumine lo que ya está iluminado, donde hay luz, no, que ilumine las tinieblas de tu corazón, en las cuales tú no le has dado cabida todavía al Señor en esas áreas, en tu negocio, en tu trabajo, en tus estudios. Esa pregunta que Jesús le hace al joven, miren, Jesús quería hacerle ver que ese joven no estaba hablando con un maestro de la ley, no con un buen maestro de la ley, no con un excelente maestro de la ley. Jesús le estaba diciendo, mira,
tú estás hablando con Dios, con la palabra encarnada. Yo soy el verbo, el logos. Pero el joven no pudo ver. Y entonces Jesús respondió, miren, Jesús da todavía ni siquiera ha respondido lo que el joven le preguntó, pero Jesús ya le dio una cátedra, tiró un balazo directo al corazón y nos lo disparó a todos nosotros, y yo estoy seguro que muchos pasamos de largo, sin darnos cuenta. Pero su misericordia, miren, cuando no lo reconocemos, no nos reclama. Al contrario, viene y le dice en Mateo, en el versículo 17, dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Miren, Jesús es la vida, y el joven no lo pudo reconocer, pero Jesús le dice, mira, como no me has reconocido, pero como quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Ahora, el tema aquí es que volvemos a malinterpretar lo que Jesús dice. Entonces, para entrar al cielo, me tengo que portar bien y tengo que cumplir los 10 mandamientos. ¿Sí? Así que el joven, algo imprudente en su naturaleza impulsiva, diría yo, porque hay muchos que son impulsivos, y puedo mencionarles que Pedro era muy impulsivo también, ¿verdad? Y no era tan joven, ya era un poquito más grande. Pero el joven viene y le dice, Jesús, ¿cuáles mandamientos debo de hacer? ¿Cuáles debo de cumplir? Y entonces leamos el versículo 18 y 19 de Mateo, por favor. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero solo mencionó 5 mandamientos de los 10. Omitió el 10º, pero fíjense pues, le dijo no matarás, que es el 6º. Luego le dijo no cometerás adulterios, que es el 7º. Luego el 8º, que es no robar. El 9º, no mentirás, no dirás falso testimonio. Y luego se pasa al 5º, vas a honrar a tu padre y a tu madre, los vas a respetar. Y luego resume todos estos mandamientos en amarás a tu prójimo como a ti mismo. No buscarás hacerles el daño. ¿Por qué omitió los primeros 4 mandamientos? ¿Por qué le omitió el mandamiento de solo tendrás un Dios? ¿Por qué omitió el mandamiento de no te harás ídolos? ¿Por qué omitió el mandamiento, el 3º, de no usarás mi nombre en falso, en vano? Y 4, honrarás las fiestas del Señor. Porque el joven no lo había reconocido. El joven no pudo ver, no pudo reconocer a Dios, no pudo reconocer su misericordia, su fidelidad, su poder y lo bueno que Él es. Así que Jesús en su misericordia viene y saca la ley de Moisés, que es un espejo, para que el joven pueda ver su naturaleza pecadora. Porque eso es lo que hace la ley, no sé si ustedes lo saben, la ley lo que hace es ayudarnos a ver nuestra naturaleza pecadora, nos ayuda a ver nuestro error, nuestra falta, nuestra iniquidad, nuestro orgullo, la culpa, nuestro hierro. Miren, y aquí hierro no es hierro del metal, hierro es el error que no sabemos por ignorancia, ¿sí? Y entonces cuando leemos la palabra de Dios, Señor, yo soy culpable en eso. Y eso es lo que debe hacer la ley. Y si ustedes tienen alguna duda, ¿por qué no leemos Romanos 3, 19 al 20? Por favor, Marcela. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Miren, eso es lo que se supone que debe de hacer la ley. Específicamente en el versículo 19 dice, para que toda boca se cierre. Miren, eso es para que cuando la ley nos diga, está sucio, ¿dónde? Y vemos en el espejo, ya no tengo argumento, me quedo sin argumentos, yo no puedo decir, no, estoy limpio, no, es que es evidente, la ley de Dios
Es un espejo que me dice lo mal que estoy yo en mi corazón. El problema es que eso es lo que se supone que debe de hacer la ley. Pero ¿qué es lo que sucede? Miren, uno diría, sí, la ley siempre hace eso, pero aquí vemos todo lo opuesto. ¿Por qué no vemos el versículo 20 de Mateo 19? Marcela, si puedes leer, por favor. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Chish, dijo la mosca. Eso lo hago con los ojos cerrados. Yo soy bueno. Yo no le hago daño a nadie. Yo no robo. Yo no mato. Miren, se puede presentar los 10 mandamientos. Inclusive mucha gente los lee y se los sabe de memoria. Pero siguen haciendo como lo que ellos quieren. ¿Sí? Ellos dicen, yo ayudo a mi mamá en la casa, ayudo a los pobres, doy ofrendas, doy limosnas. Es más, la semana pasada me reconocieron como el colaborador del mes de Mac. Miren, qué bueno soy. Hasta ahí me reconocieron, en Mac. Miren, son títulos que nos pueden dar en las empresas de qué buen empleado, qué buen servidor. Pero eso no sirven, no valen. Miren, eso de a mí todos me quieren. A ver, Jesús, poneme algo a mí que me revolucione en mi vida, que me sienta retado, motivado para alcanzar, porque así puedo impresionar a Dios con lo que hago. Miren, Caín llegó con sus ofrendas, con el fruto de su trabajo y lo puso. Señor, me tenés que aceptar porque todo el trabajo que me eché, labrando, cosechando, quitando, limpiando el terreno, y qué buenos frutos, ya los probé y están deliciosos. Eso es lo que nosotros hablamos cuando decimos, y la ley no nos confronta. Muchas veces leemos la palabra de Dios y no pasó nada. ¿Por qué? Porque la palabra, nosotros no dejamos que la palabra ilumine nuestras vidas. Estamos con un rechazo y ya conversos. No estoy hablando de los inconversos, estoy hablando de los conversos, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, estoy hablando también de ti, Marcela. ¿Sí? Lo que vemos aquí es el deseo del hombre por el hombre, tratando de alcanzar la eternidad. Miren, por mis propios esfuerzos. Hace unos días estaba viendo una entrevista y salió un profesor que estaba hablando de que iban a eliminar, que iban a quitar la vejez de la raza humana. Y yo quisiera que pusieran este video y van a ver qué tremendo la afirmación que hace. Estuvimos hablando nosotros con gente de la Singularity University, que nos habla de la inmortalidad. Bueno, yo calculo que de 20 a 30 años nosotros vamos a curar el envejecimiento, y ahí soy hasta más radical. A mí me gusta hablar que nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. Tremendo lo que dice. Yo esa frase solo la había oído en Oseas 13:14, cuando Jesucristo, proféticamente dice, yo te voy a quitar el poder, yo seré tu muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13:14. Y aquí, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos están diciendo? El hombre puede, nosotros solitos podemos alcanzar la vida eterna, ya no necesitamos de ti, Señor. Pero eso no lo están diciendo por primera vez ahorita. Eso viene desde el inicio. No necesitamos de ti. Y esa es la naturaleza que nosotros tenemos en nuestro corazón. Ese es el pensamiento posmodernista que habla de que tú buscas tu felicidad y cuando la encuentres, esa es tu verdad y no importa lo que otros digan. El hombre se está llenando de metas, de conceptos que deben de lograr, que no se detienen para oír. Miren, de verdad. El joven lo que quería era una respuesta de meta. ¿Qué tengo que hacer? Pero no puso atención a lo que Dios le estaba diciendo a Jesucristo. No puso atención. Y entonces el joven pregunta, ¿qué más me falta? Y viene Jesús y responde. Y le dice, en el versículo 21-22, Mateo 19, 21-22, por favor. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Miren, a mí me impresiona cómo Jesús apunta directo al filamento donde este joven tenía su esperanza, su felicidad, lo que él había logrado. Miren,
yo le llamo filamento, póngale el nombre que usted quiera, ¿sí? Pero cuando, también le digo fibra, cuando Dios viene y se acerca y toca esa fibra, que uno siente que un nervio, donde sentimos que nuestro cuerpo, desde arriba hasta la punta de los pies, y uno diría, sí, pobre patojo, es que cuando Dios pide que soltemos el dinero, miren, Dios no está pidiendo que soltemos el dinero. A ese joven le pidió que soltara su dinero. ¿Saben por qué? Yo me recuerdo en Génesis 22:2, Dios no le pidió las riquezas a Abraham. ¿Saben? Dios le dijo, Abraham, dame, ¿qué le pidió? A su hijo. Le pidió a su hijo, entrégamelo, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, al que tanto amas. Vayan y lean ese pasaje. ¿Por qué no le pidió a él su dinero? Porque él no tenía su confianza en su dinero. Él no tenía su esperanza, su confianza. Miren, Abraham había puesto su amor, su dedicación en su hijo. Y entonces, ¿qué le pidió? Su hijo. Dios apuntó directamente a la fibra, a ese filamento que Abraham tenía. Y aquí vemos dos casos. Vemos que Abraham se dio cuenta, Señor, tienes razón. Estoy amando más a mi hijo que a ti. Aquí está, Señor, es tuyo, no me pertenece. Ni siquiera yo me pertenezco, aquí está. Pero ¿qué pasó con el joven rico? Cuando fue confrontado, no lo pudo dejar. Amaba sus riquezas, tenía mucho y amaba. Por eso es que dice Jesús, donde está tus riquezas, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Yo creo que algún día deberíamos de hablar de esa entrega de nuestros hijos, y no me refiero a los engendrados solamente, claro que sí, como los queremos, son nuestros hijos, y cuando venimos aquí a bendecirlos, cuando son chiquitos, confesamos que no son nuestros, confesamos que son del Señor, pero una cosa es confesarlo y otra cosa es que los soltemos, ¿verdad? Y decimos, Señor, ayúdame, porque realmente los amamos y creemos que son nuestros, pero son del Señor. También me refiero a nuestros proyectos, porque cuando entramos a la universidad, ¿qué decimos? Voy a alcanzar mi título, voy a alcanzar esto, y voy a ser ingeniero, voy a ser médico, arquitecto, y ponemos todos los títulos, nuestros títulos, ponemos nuestro trabajo. ¿Por qué ponemos un trabajo? ¿Por qué ponemos nuestras esperanzas en el empleo? Si me consigo ese empleo, voy a tener plata, me van a pagar, o en la empresa. Miren, no importa. El proyecto que tú estés trabajando, donde está tu amor, donde está tu sudor, donde está tu tiempo, donde están tus anhelos, tu esperanza, tu futuro, ese es el filamento que Dios en algún momento te va a decir que le entregues. Va a haber gente que va a tener un hobby, un carro, una bicicleta, las motos. Ya ahorita ya sé que toqué a 2 corazoncitos aquí en la congregación con las motos, ¿sí? ¿Verdad? Y de repente el Señor te dice, dame eso que tú tanto amas. ¿Saben qué otra persona veo yo en la palabra de Dios que fue tocada en esos filamentos? Job. Dios movió todo para que brotara eso que estaba muy oculto. Y cuando sus amigos, miren, los amigos llegaron y le dijeron, Job, tú eres pecador. Y Job respondió bien inicialmente. Su error estuvo cuando pidió un árbitro, un juez. Miren, yo quiero un árbitro, un juez entre Dios y yo. ¿Por qué? Porque yo soy bueno, mejor que yo, nadie. Pero entonces cuando Dios habló, ahí sí Job tembló. Miren, Dios apuntó desde el principio a esa fibra donde Job decía, yo soy bueno. Y literalmente nos supera a todos en una manera que ni siquiera podemos imaginar. Pero bueno, como Dios, no. Simplemente lo que está diciendo Job ahí es que él tenía una calidad de vida superior a la nuestra. Superior. Y entonces viene Dios y desde el inicio uno pensaría, mírate, Dios está presumiendo de Job con Satanás. No, mis hermanos. Tenemos que ver a través de ese texto bíblico y saber, Dios sabía lo que iba a pasar al final. Y entonces jaló a Satanás. Y Dios utilizó a Satanás. ¿Sí? Miren, utilizó. No le pidió ayuda. Lo utilizó.
Y entonces brotó eso. Ese filamento de orgullo. Pedro es otro que tenía un filamento de seguridad, de valentía, y a todo que se le venía se ponía enfrente. Yo puedo, me voy a enfrentar. Y entonces Jesús le dice, ¿tú me vas a traicionar? Y Pedro, no, Señor, yo no te voy a traicionar, hasta la muerte llego contigo. Satanás te ha pedido para zarandearte. Y entonces fue zarandeado. Miren, todos tenemos esas fibras en nuestro corazón. Quien me diga que no tiene nada en su corazón, ya tiene un grave problema. Y entonces, cuando toque el Señor su fibra, va a doler muchísimo más. ¿Sí? Jesús tiene que hacer uso de todas esas situaciones para hacernos ver qué amamos, qué es lo que a qué dedicamos tiempo. Porque la verdad, no me vayan a decir que no, pero se hacen los papos. Nos hacemos los vivos, los astutos. Fingimos demencia. Esto no es conmigo, ¿verdad? Le están hablando a Marcela. Y me hago yo para un lado, te están hablando, ¿verdad? Entonces, miren, es que somos bien pilas. Cuando no queremos soltar algo y no queremos reconocer, somos habilidosos, tenemos una estrategia de engaño, de mentira. Tenemos una naturaleza de mentira y esa mentira es de Satanás. Hay que sacarla. Así que vamos a revisar. Miren, 3 pasos que creo que son importantes. Primero, el joven no pudo reconocer a Jesucristo, a quien estaba delante de él. Y yo te pregunto, ¿puedes ver tú eso hoy en tu vida? El Señor te pregunta, ¿me reconoces? ¿Me reconoces? Porque nosotros aquí decimos, Dios es bueno, Él es fiel, Él es santo, Él es digno, Él es gran guerrero. Pero cuando lo decimos, realmente lo reconocemos como tal. Porque cuando decimos Salvador, significa que yo ya no tengo que hacer nada para mi salvación. Él la hizo. Cuando yo digo, Jesús es mi proveedor, eso implica que yo ya no necesito trabajar, ¿verdad? Pero, miren, qué interesante, yo ya no trabajo para obtener un sueldo. ¿O tú trabajas para obtener un sueldo? Recapacita, yo trabajo para traer el sustento de la casa. No. Dios me sustenta, Dios me sostiene y yo trabajo porque Dios me mandó a trabajar. Si yo trabajo y hago bien las cosas, el Señor me provee. Y si las hago mal, también me provee. Él es quien me sustenta. Claro, si hago malas cosas y hago malas cosas y hago malas cosas, entonces en el trabajo me van a despedir. Pero mi sustento no depende de ese lugar, depende del Señor. Reconoces a Jesús, quien te cuida y te guarda. Y cuando hablo de esto, sí, Dios me guarda. Y cuando viene el gran problema, viene la enfermedad, viene la escasez. Ay, Señor me abandonó, ¿por qué me está pasando esto? No, la persona que realmente sabe que Jesús lo cuida, está pasando todo a su alrededor y se está hundiendo el barco y dice, me voy a morir, pero yo soy salvo. Yo me recuerdo de un hermano de la iglesia que estaba en un elevador y el elevador se vino para abajo. Y en ese momento que estaba cayendo, todos gritaban y este hermano dijo, para arriba voy, Señor. Él iba para abajo y ¿qué dijo? Voy para arriba. Y no murió. Los frenos agarraron el sistema de emergencia del elevador y paró. Entonces yo digo, esa persona dijo, sí, Dios es su guardador. No importó la circunstancia, en plena paz pudo confesar eso. ¿Lo tienes tú en tu vida? Qué interesante, ¿verdad? ¿Me reconoces? ¿O solo es una palabrita que oíste por allá y entonces la vienes a repetir? Número 1. Número 2, el joven no pudo ver su pecado a través de la palabra de Dios. No pudo ver ese espejo que Dios le había dado. Y muchas veces nosotros leemos de corrido. Miren, leemos de corrido y no nos estamos dando cuenta que el Señor está señalando nuestra iniquidad, nuestra transgresión, nuestra falta. Igual que el joven, igualito. Y tercero, el joven no quiso soltar lo que tanto amaba. Muchas veces no soltamos lo que amamos porque lo preferimos. No crean que somos Abraham. Nos parecemos más a ese joven rico que no quiere soltar esas cosas porque tenemos mucho y lo amamos. ¿Sí? Ese filamento, Dios lo va a tocar. Y aquí sucede algo, el joven se va. Y uno pensaría, ¡ala, qué mala pata! El Señor, ¿por qué el Señor no le dijo, mira, el domingo vamos a tener corderito asado con los apóstoles, ¿por qué no te venís? Tal vez ahí te convencemos.
Tal vez ahí, mira, con un poquito de vino, pasándola bien, te terminamos de convencer y te haces otro discípulo más de aquí de Jesús. Pero Jesús es el mejor evangelista de todos y dejó que se fuera. Jesús sabía por qué tenía que dejarlo ir. Algo en la vida de ese joven tenía que venir, un golpe, una situación, un problema para que él reflexionara. Fíjense que Pablo le escribe a Timoteo y en su primera carta y en el versículo 1 al 20. ¿Lo podrías leer, Marcela, por favor? De los cuales son Himneos y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Wow. Entregó a Satanás. Miren, Pedro, mismo Jesús le dijo, te vas a zarandear, Satanás. Te vas a zarandear. ¿Y qué hizo Pablo aquí? Lo entregó a Satanás, a una situación del mundo, a una situación, ¿para qué? Para que aprendieran a no blasfemar. Otro caso, no se convencieron. Vamos a 1 Corintios 5:5, por favor. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Miren, Pablo lo que está hablando aquí, ¿sí?, es de un hombre que se acostó con la esposa de su propio papá, con su madrastra, creo yo que sería la relación, y luego se sentía orgulloso de eso. Y entonces Pablo dice, a ese entréguenlo a Satanás. Pero si buscamos la conclusión de esa historia, miren, esta la encontramos en 2 Corintios 2:5 y la podemos leer desde el 5 al 11. Busquen esa porción. A mí me conmueve en gran manera porque vemos la misericordia de Dios. Uno dice, ya lo entregaron a Satanás, ya se fue al infierno. No, mi hermano, Dios permite eso, así como lo permitió con Job, para que brote eso y nos demos cuenta, porque no hemos querido entender. Leamos el versículo 6 al 8, por favor. ¿Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonar y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Miren, aquella persona que fue entregada a Satanás, que Pablo dio la orden, miren, los hermanos fueron duros y lo reprendieron, no puedes venir a la iglesia, de eso que hiciste estuvo mal, y no. Y el hombre se arrepintió, dejó lo que estaba haciendo, se volvió a Dios, y entonces Pablo dice en el resto, ustedes ya lo perdonaron, yo ya lo perdoné, porque el primero que perdonó no fueron ustedes, fue el Señor, fue el Señor. Y entonces aquí vemos cómo la misericordia de Dios se va moviendo, se va entretejiendo, porque miren, donde no hay vuelta atrás es en el lago de fuego, ahí sí ya no, ya se acabó el tiempo. Si ustedes van, y se los dejo como tarea, Levíticos 26, versículo 14 en adelante, identifiquen, Dios dice, si oyes mi voz, si no quieres oír mi voz, te voy a mandar estas maldiciones, estas situaciones. Y entonces, uno dice, ¡ala, qué duro! Y entonces después unos versículos abajo, y si con estas cosas sigues duro en tu corazón y no quieres oír, voy a mandarte 7 veces más lo que ya te había mandado. Pero ¿por qué Dios va poniendo esos castigos? Miren, uno parecería que Dios está ensañado en darle cincho y cincho y cincho. No, es la misericordia de Dios actuando, es actuando en nosotros. Hay una cita, y no estoy seguro, pero en Amós o en Oseas, dice, yo voy a poner un cerco de espinos para que se puyen los ojos y así puedan volver su mirada a mí. Y uno lee esa cita y uno dice, Señor, ¿cómo así? Un cerco para que nos puyen las... Señor, miren, es cuando somos necios y no queremos caminar hacia Él. Ese cerco que pone es para sangolotearnos, hacernos reaccionar. Los problemas son una bendición de parte de Dios para que volvamos nuestra mirada a Él. Nuestra mirada a Él. Así que si el Señor saca el cincho y te corrige, es porque Él te ama. Y estoy seguro si pregunto, ¿quién ha sido corregido aquí? ¿Sí? ¿A quién le gusta ser corregido?
Si alguien se queda con la mano arriba, hacemos fila para darle cincho entre todos, ¿verdad? No nos gusta. A mí no me gusta que me corrijan. A mí no me gusta. Pero cuando me corrigen, me lo merezco. Señor, gracias, porque estás quitándome esas mañas cochinas, asquerosas que están en contra de tu nombre. Mi rebeldía, mi orgullo, mi soberbia. Amén. Vamos a terminar leyendo Mateo 16, del 23 al 30. Voy a leer. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entre un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Miren, esto queda claro. Nosotros no podemos llegar al cielo por nuestros méritos. No podemos. Para el hombre es imposible. Y aquí viene la afirmación. Mas para Dios, mas para mí, todo es posible. Miren, Jesucristo está diciendo, aunque Él dejó todo lo que Él tenía en el cielo, lo dejó todo su poder, toda su omnipotencia, Él dijo, para mí todo es posible. Cuando el Padre me levante de la muerte, todo me va a ser entregado. Y todo le fue entregado, fue sujetado a sus pies. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Miren qué interesante. Aquí nos está hablando que aquellos que son ricos no pueden entrar en el reino de los cielos. Y esto está estrechamente relacionado con Mateo 5.3. Marcela, ¿lo puedes leer? Mateo 5.3, por favor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los opuestos. El rico no puede, pero el pobre sí. Y no puedo dejar afuera la cita de Apocalipsis 3.17. Por favor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren, esa es la condición del joven, y esa es la condición de nuestro corazón cuando amamos y tenemos esas riquezas, esa autodependencia de nuestras habilidades. Cuando dependemos de nosotros mismos, de esos dones que Dios mismo puso en nosotros, esa habilidad de tocar un instrumento, esa habilidad para hablar en frente del público, esa habilidad para servir, ese don que Dios puso en tu vida te hace creer que eres pilas. Ese don en los negocios te hace pensar que tú eres quien te sostiene. No, mi hermano, eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y un desnudo porque confías en esos dones que son irrevocables de parte de Dios. Lo que Dios quiere es que dependamos de Él. Que dependamos de Él. Y Él mismo dice, compren oro, compren lino fino de mí. ¿Eso qué significa? Que dejemos de amar esas riquezas que tenemos. Nos habla de reconocerle a Él y que nosotros sin Él no somos nada, no tenemos nada. Mis hermanos, yo los invito a que oremos primero para que reconozcamos cuando Dios nos hable. Porque si Dios nos habla y Dios nos dice, me reconoces, cuando estemos frente a Él, Señor, que haya un arrepentimiento genuino en nuestro corazón y que clamemos por su gracia. Dios, abre mis oídos a ti. Esa es la primera parte. Pero si no, Señor, si no logro oírte porque soy sordo, tengo vendas todavía en mis oídos, en mis ojos, Señor, todavía hay ataduras. Señor, cuando tu palabra, cuando vea yo tu palabra, cuando, Señor, ese espejo, Señor, danos la gracia de vernos en tu palabra.
¿Para qué? Para arrepentirnos, hallar gracia delante de sus ojos. Segundo, miren, primero, oír y verlo a Él. Segundo, si no lo logramos, con su palabra. Y tercero, para que reconozcamos cuando Él toca esa fibra en nuestro corazón. Esa fibra, miren, de verdad. Yo me recuerdo del testimonio de un hermano, y lo vi en televisión, dice que temblaba, él tenía que entregar las llaves de un carro, y temblaba, y entonces aquí estaban las llaves, y él mismo decía, no puedo soltarlas, quiero, pero no puedo. Y al final las soltó, y salió corriendo, porque era tanto lo que él amaba ese carro. ¿Y saben qué fue lo divertido? Que el pastor lo recibió, y el Señor le dijo, ahora que ya lo soltó, ve y devuélveselo. Lo mismo que pasó con Abraham, lo que el Señor quiere es que tú sueltes. Y cuando estés maduro te lo va a devolver, puede ser que sea en unos minutos, puede ser que te lo devuelva en segundos, o en años, yo no sé. El Señor tiene el trato con cada uno, dependiendo qué tan dóciles seamos. Y si con eso no reaccionamos, con eso que el Señor está tocando nuestra fibra, miren mis hermanos, clamemos que reaccionemos cuando el Señor diga, zarandeen a este hermanito, zarandeen a este patojo, porque no quiere entender, zarandeen a la hermanita. Señor, guárdanos, Señor, que no seamos necios, pero ese es el camino que muchos a veces tomamos, insensatamente, neciamente. Miren, esa parte del necio, cuando dice no nos topemos con el necio, ese necio está aquí, pero todos tenemos a ese necio ingrato en nuestro corazón. Mejor es toparnos con una osa que toparnos con este necio que no quiere obedecer al Señor. Mejor, este necio ingrato que está en mi corazón no le quiere dar gloria, no lo quiere reconocer, quiere ser independiente, quiere sobresalir en su propio orgullo. Vamos a orar y vamos a clamarle al Señor que su luz alumbre nuestro corazón y que abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, porque cuántas veces hemos llegado a Él preguntándole tantas cosas y no le hemos reconocido. Padre bueno, Padre amado, tú has abierto camino para venir delante de ti por medio de Jesucristo. Y venimos y te decimos, Padre bueno, misericordioso, tú que nos sustentas, tú que eres poderoso. Pero una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que no entendemos, no sabemos, somos ignorantes, Señor. No queremos reconocer. Sé que hablo por muchos de mis hermanos al decir que me he acercado a ti y te he dicho buen maestro, buen Señor, buen amo. Pero no te reconozco como mi Señor. No te reconozco como mi dueño. No te reconozco como mi proveedor, como mi sanador, como mi príncipe guerrero, jefe de los ejércitos de Dios. No te reconozco en muchas áreas de mi vida, Señor. Señor, yo confieso que hay muchas áreas de mí que son gobernadas por este necio. Y mi hermano, si puedes reconocer delante de Dios que también eres necio. Yo soy necio, Señor. Yo soy necio. Y mejor es toparse con una osa que con esto que está dentro de mi corazón. Señor, pero tú sí te puedes enfrentar a este necio. Tú sí puedes, yo no. Yo no me puedo enfrentar al necio que rechaza tu voluntad. Yo no puedo, Señor, enfrentarme a ese necio que no quiere contigo. Yo no puedo enfrentarme a ese necio malvado, cochino, asqueroso, tramposo, mañoso, Señor. Yo no puedo. Pero yo sé que tú sí puedes. Yo quiero que tú seas en mi vida. Yo quiero que tú obres en mi corazón para que yo pueda oírte, yo pueda verte, Señor, para que yo pueda decir, te reconocí, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a pagar por mí.
Tú eres el bello, el más hermoso, Señor. Quiero tener esas palabras genuinas brotando desde mi corazón para ti. Por favor, Señor. Por favor, Jesús. Por favor, obra en mi vida. Por favor.